Alcatraz, junio de 1962. Frank Morris, Clarence Anglin y John Anglin escapan de sus celdas por un túnel excavado con cucharas del comedor. Tras abandonar a un cuarto preso que debía escaparse con ellos, se disponen a burlar la seguridad de la prisión, llegando así al mar para hinchar una balsa hecha de impermeables. Esa fue la última vez que se vio con vida a los 3 reos, perpetuando lo que se conoce como la única fuga exitosa de Alcatraz. En el vídeo de hoy nos adentraremos en el corazón de esta famosa isla, que ha sido objeto de tantas películas, series y documentales. Dicho esto, descubramos qué esconde la misteriosa prisión de Alcatraz. Me encuentro en el Muelle 33, situado en la Bahía de San Francisco, y tan solo 2 kilómetros de agua me separan de una de las prisiones más seguras y más antiguas, conocida como la prisión de Alcatraz. Aquí se le llama La Roca, y su extensión es de 7,6 hectáreas. El primero en descubrir la isla fue un español llamado Manuel de Ayala en 1975 y la bautizó como la Isla de los Alcatraces, que es una especie de pelícano que debía abundar por las costas de la isla. Y además, Alcatraz cuenta con el faro más antiguo de toda la costa oeste de Estados Unidos. Durante los años en los que Alcatraz fue una prisión, a los hombres se les decía: si rompes las normas, irás a la cárcel, pero si rompes las normas de la cárcel, irás a Alcatraz. Durante todo el siglo XIX, Alcatraz, antes de ser convertida en prisión, fue parte de las operaciones militares de Estados Unidos. No fue hasta el 1934 cuando se integró en la red de prisiones federales de Estados Unidos, con la necesidad y con la urgencia de tener que albergar a presos reincidentes muy problemáticos y muy famosos. Esta es una de las celdas donde los criminales más peligrosos de Estados Unidos pasaban horas, días y meses. Alcatraz es conocida por ser una de las cárceles más seguras de toda la historia, pero la realidad es que solo estuvo en funcionamiento durante 29 años, en los que pasaron 1.545 presos. De estos 1.545, la prisión tenía capacidad para albergar unos 336 a la vez, ya que solo había ese número de celdas, pero es que ese número máximo nunca se llegó a alcanzar. La realidad de estas cifras son que para entrar en esta prisión debía ser un preso muy problemático, reincidente o muy importante, como es el caso de Al Capone o el Hombre Pájaro. Robert Stroud, conocido como el Hombre Pájaro, fue un preso que convivió en la cárcel criando canarios, llegando a convertirse en una autoridad mundial sobre aves, y es que fue tan famoso que incluso se le hizo una película en 1962, titulada El Hombre de Alcatraz. Y tal como Alcatraz es una prisión surrealista porque se encuentra en medio del mar, también tiene historias que realmente son muy sorprendentes, como los intentos de fuga. Y es que ha habido 14 intentos de fuga en los 29 años que estuvo en marcha la prisión. En estos 14 intentos de fuga podemos recalcar algunos, como el de que un hombre estuvo 10 años recolectando partes de tela para crear una especie de tejido que se simulara ser el uniforme de los carceleros para intentar escapar en un barco. Lo que pasa es que no le funcionó porque, como hemos dicho, solo ha habido un intento de fuga exitoso, y es el que os voy a explicar ahora. La historia de Morris y los hermanos Anglin ha sido muy recordada durante muchos años. ¿Por qué? Porque ha sido el intento de fuga más importante y más elaborado que se ha hecho a lo largo de la historia. Y es que, efectivamente, se entiende que a través de un agujero que estuvieron excavando meses consiguieron escapar. Lo curioso es que iba recolectando trozos de pelo, de tela y de otros objetos para simular tener una especie de maniquís que simularan que ellos estaban durmiendo, y así los guardias de seguridad durante la noche, cuando estaban excavando el túnel, los guardias no sospecharan de que ahí estaba pasando algo, y es que dejaban el muñeco ahí y, como era muy oscuro todo, pues no decían nada. ¿Qué pasó? Que se dice
no se sabe con certeza si de verdad lograron escapar o no, pero se dice que la madre de los hermanos Anglin cada año por el Día de la Madre recibe 2 flores anónimas, es decir, 2 ramos de rosas o de flores anónimas que no sabe de dónde vienen. ¿Qué pasa? Que estos indicios nos dejan ver que a lo mejor sí que lo consiguieron, porque tenemos que pensar que no solo es salir de la prisión, que algunos sí que lo han conseguido, muchos de los 14 intentos de fuga, sino que también es conseguir atravesar los 2 kilómetros de aguas que hay entre la prisión y entre la bahía de San Francisco, ya que había grandes corrientes, también se dice que había tiburones y muchos peligros que, por mucho que pudieras salir de la prisión, no podías conseguir llegar a la otra parte de la orilla y conseguir tu libertad como prisionero. Esta zona por la que estoy caminando es el patio recreativo de Alcatraz, y es que solo unos pocos presos con muy buena conducta podían sentir el olor de la libertad. Una de las cosas más destacadas del exterior de la isla es que al estar en medio de una bahía, el viento pega muchísimo, y esto lo podéis comprobar en este clip donde ni siquiera pude grabar porque el viento se me llegaba al trípode. Volviendo con la cronología de Alcatraz, debemos entender que después de la famosa fuga de 1962, las cosas no volverían a ser como antes. Y es que un año más tarde de la fuga, en 1963, a pesar de lo que se cree, la versión oficial es que Alcatraz tuvo que cerrar porque los costes eran más altos de lo que se podían permitir. Y es que el motivo por el cual se construyó, que es porque era una isla remota, donde fuera imposible salir de ahí y no tuviera acceso a ningún tipo de suministro, es decir, que todo lo trajeran de fuera, fue el motivo de su cierre. Es curioso que tanto para abrir y para cerrar fuera el mismo motivo, es decir, esta condición de isla remota. La cuestión es que se calculó por aquella época que mantener un preso en Alcatraz valía unos $10 al día, pero es que si lo comparas con cualquier otra prisión de Estados Unidos terrestre, valía $3 al día. Así que tras ver que no les salía nada rentable mantener los presos ahí aislados y que además 3 habían conseguido escapar, decidieron clausurarla. Y ahora os explicaré lo que sucedió años posteriores. Pero es que además tenemos en cuenta que es una isla, la sal y el agua y sobre todo el viento eran cosas que constantemente erosionaban la isla, las infraestructuras, por lo que a veces se iba la luz, se destruían edificios, había partes bastante maltratadas por la naturaleza, ya que recordemos que se encuentra en San Francisco, donde es un clima que durante todo el año no es un clima mediterráneo, digamos, es un clima donde llueve, hace viento y hay tormentas. Y eso es un poco el por qué se cerró la prisión. Tras su cierre, en el año 1969, nativos americanos invadieron y conquistaron la isla, ya que decían que era suya y que les pertocaba. Esto lo que provocó fue que durante 19 meses se instalaran aquí y destruyeran parte de las instalaciones. Por eso hoy en día vemos muchos grafitis, carteles o ruinas que nos dejan ver la huella que dejaron los nativos durante su estancia. No fue hasta el 1972 que se reabrió La Roca, convirtiéndose en un parque nacional que acoge a 1 millón de turistas cada año y que nos permite saber cómo era la vida entre rejas en una de las cárceles más icónicas y con más historias que contar de toda América. Llegados a este punto, lamento deciros que se acabó el contenido de mi viaje por la costa oeste, y es que ha sido un viaje increíble. Hemos pasado por millones de sitios. Así que nada, simplemente quería despedirme y agradecer a mis padres y a mi familia por haberme permitido hacer este viaje, ya que sin ellos no hubiera sido posible. Y también a mis amigos, los cuales me han animado a coger la cámara y empezar a contar mi vida. Evidentemente también os quería agradecer a vosotros por haber visto ni que sea unos segundos de cualquier vídeo y deciros que si habéis aprendido alguna cosa que no sabíais, yo ya me doy por satisfecho. Dicho esto, como me ha hecho tan feliz compartir mis experiencias con vosotros, no penséis que vais a hablar de mí tan rápidamente. Y es que ahora mismo me encuentro viajando por algunos países de Europa, así que lo más probable es que nos veamos pronto con algún nuevo contenido. Así que nada, chicos, nos vemos en la próxima y os quiero.